Bienvenidos a mi lectura de las cartas del tarot para Panamá 2014. Vamos inmediatamente a comenzar con el inicio de la tirada. Las cartas que salen es la carta del expulsado, la carta de Yemayá, la carta del sol. Yemayá, que se considera la madre del mundo. El sol, podríamos decir que también es el padre del mundo en muchas culturas, el originador de la vida. Y aquí que sale el expulsado al revés. Así que estamos hablando de situaciones durante el 2014, nuevas cosas que se originan. Es todo lo que las cartas están diciendo. Nuevas situaciones, cosas que dan lugar a nuevos nacimientos, por decirlo así, de nuevos proyectos, cosas nuevas que se comienzan. El 2014 comienza con este tipo de energía, lo que las cartas nos están diciendo. Más adelante vamos a estar viendo con más luz y detalle a qué se refiere este nuevo nacimiento, a qué está atado. Pero lo que nos está diciendo es que independientemente del consejo que se haya recibido, si es positivo o negativo, vamos a estar viendo que va a haber una tendencia a hacerlo. Digamos que un partido político, ya sea el presidente o un gobernador, se le dijo no lo hagas, finalmente termina haciéndolo. Ese es el tipo de energía. Si se le dijo hazlo o no, termina haciéndolo. Aquí está hablando de nuevos ciclos creativos, cosas que nacen y emergen durante el 2014, cosas nuevas que se van a estar viendo en el pueblo de Panamá, en la nación de Panamá. Es lo más que puedo decir, porque entonces las demás cartas van a empezar a arrojar un poquito más de luz. Ok, aquí tenemos la carta de la fortaleza y la carta del rey de copas, que estas son las cartas astrológicas. Aquí tenemos el rey de copas, que viene representando Urano y Plutón. La carta de la fuerza, que representa a Leo, que tiene aquí a Plutón y el sol. Esta, que representa la corona de Escorpio, el rey de copas con Plutón y Urano. Plutón y Urano son planetas fuertes, vamos a llamarlo así, donde hay muchos cambios rápidos y repentinos. Y de eso es lo que las cartas empezaron a hablar, cosas nuevas que dan comienzo durante el 2014. El 2014 es un año donde van a venir cambios rápidos y repentinos para el pueblo de Panamá. Urano es un planeta, digamos que lo único que tiene en mente es traer progreso, y este progreso pues viene atado con una inconformidad, con una insatisfacción, viene trayendo inconformidad, insatisfacción al pueblo panameño, mucha inconformidad, mucha rebeldía. Así que vamos a estar viendo que hay una posibilidad altísima de muchas protestas cuando veamos que estas cosas, estos nuevos proyectos empiecen a emerger y se empiecen a crear durante el 2014. Aquí sale la carta de la fuerza representando a Plutón, Leo, el sol. La carta de la fortaleza nos está dando a entender que hay un grado de resistencia. Por lo tanto, nuevamente podemos estar pensando en eso, en resistencia, en marchas multitudinarias, como usted lo quiera llamar, protestas. Se va a estar viendo durante el 2014 que esto va a estar empezando a perfilarse cuando empecemos a ver estas cosas nuevas que el gobierno está planificando. Así que vamos a poner mucho ojo, vamos a abrir los ojos a ver cómo esta energía se empieza a manifestar durante el 2014 con el pueblo panameño. Panamá 2014. Aquí lo que tenemos es la carta de San Patricio. Aquí tenemos la carta de Santa Clara, la reina de copas, y el 5 de oro o de pentáculo.
Note que estas dos salen al revés y esta es la única que sale al derecho. Estamos hablando de cosas que dan paso a cosas nuevas, que empiezan a dar paso durante el 2014, con una gran posibilidad de protestas durante el 2014, resistencias y cosas así por el estilo. Ahora bien, aquí las cartas están hablando de San Patricio. San Patricio fue el que alejó las serpientes. Santa Clara, note que sale al revés, y el 5 de pentáculo u oro. Note que este sale al revés. Esta carta lo que nos hace recordar es lo que la Biblia dice, que no solamente de pan vive el hombre. Pero note que aquí sale al revés, dando a entender que hay un énfasis a que nos estamos enfocando, Panamá, a ese aspecto de comer, a las cosas más materiales, y no estamos más enfocándonos a lo espiritual. Nos está hablando, la carta de Santa Clara que sale al revés, nos está hablando de mucha confusión. Así que va a haber, cuando todos estos nuevos proyectos que salgan, proyectos de ley, lo que sea, va a estar generando mucha confusión, es lo que las cartas nos están diciendo, donde vamos a estar viendo protestas de parte del pueblo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Nos está diciendo que para poder remover todas estas cosas negativas, los panameños entonces tienen que estar removiendo, toda esta capa de confusión que va a estar envolviendo lo que el gobierno hace. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que hay muchas cosas secretas que el gobierno está haciendo, que está efectuando tras talleres, tras el telón, cosas que se mantienen calladas, secretas, ¿ok? Intereses egoístas, vamos a ponerlo así, de parte del gobierno, lo cual propulsa al pueblo panameño a protestar, a lanzarse a la calle durante el 2014. Así que vamos a estar pendientes cómo esto se va a estar manifestando para el pueblo de Panamá. Panamá 2014. Aquí tenemos para el primer trimestre, tenemos el 3 de espada. Y el 3 de espada normalmente cuando sale así representa un triángulo amoroso. Pero note que hay un elemento de una tercera parte. Aquí lo que nos está hablando es, entonces podríamos llegar a la conclusión de contratos, podríamos hablar de contratos o de proyectos de leyes que se rompieron. No solamente proyectos de leyes y cosas que se han roto, sino también puede ser asociaciones, digamos que habían pactos entre diferentes partidos, que partidos se habían unido para lograr algo. Ahora nos está diciendo que aquí esto se rompió, dando a entender que ya ocurrió, y ahora está empezando un proceso de sanación, vamos a ponerlo así. Las heridas están todavía ahí, pero el proceso de sanación de esta ruptura, de esta separación de partidos, ya sea de que había un líder político que pertenecía a un partido y se alejó de este partido para entrar a otro, este tipo de dinámica de lo que ocurrió en el pasado, de esa ruptura, y ahora está hablando de que empieza un proceso de sanación durante este primer trimestre relacionado con este aspecto. Ya para el segundo trimestre nos está hablando de cómo predomina la mediocridad. Se va a hacer evidente durante el 2014, el segundo trimestre. Es todo lo que en verdad significa mediocridad, cosas que no se hacen bien. Así que vamos a estar pendientes cómo esto se manifiesta durante el 2014. Ya para el tercer trimestre, tenemos la carta de la rueda de la fortuna que sale al revés, dando a entender como un proceso de involución, podemos llamarlo así, un proceso de desaceleración. Las cosas empiezan a desacelerar, así que podemos estar diciendo que la economía en el pueblo panameño empieza a desacelerar, se empieza a afectar durante el 2014. Da inicio para el segundo trimestre y empieza a manifestarse ya para el tercer trimestre este efecto de desaceleración de la economía del país de Panamá.
Ya para el último trimestre nos está hablando de mucha preocupación, mucho dolor y mucha angustia. Note que estamos viendo cómo va fluyendo todo. Empieza supuestamente un proceso de sanación, un proceso de sanación. Luego entonces podemos empezar a ver que luego empieza a desacelerar ese desempeño mediocre de la economía de Panamá, podríamos decir, porque esto es lo que representa mediocridad. Y luego las cosas empiezan a estancarse ya para el tercer trimestre, y aquí es que estamos empezando a ver cómo ya el pueblo empieza a reaccionar con mucha preocupación, angustia, si prefiero utilizar esa palabra. Eso es lo que esta carta habla, de mucha preocupación, mucha angustia, especialmente el último trimestre del 2014. Ahora bien, cuando ponemos esto de forma vertical y horizontal, lo que tenemos es el 3 de espada con la rueda de la fortuna. Y estamos hablando de desaceleración, las cosas empiezan a estancarse. Y está estrechamente relacionado con esta ruptura que hubo en el pasado y esta creencia de que todo iba a estar bien, que iba a estar mejor. Ese proceso de sanación empieza a producir este estancamiento. Ustedes pues son los que viven allá, ustedes entenderán cuál es la dinámica que yo estoy explicando aquí. Ahora bien, aquí estamos viendo que nos está hablando de esta preocupación que hay para el pueblo panameño en cuanto a esta mediocridad, ese desempeño económico del país. Se está empezando a ver mediocre, en otras palabras, desempleo, lo mejor que se viene a la mente, cómo las cosas empiezan a desacelerar y esto empieza a preocupar al pueblo. Vamos a estar viendo que toda esta dinámica lo que va a estar causando es que se luche por mantener el status quo, por decirlo así, que tratar de mantener las cosas a flote, tratarlas de controlar, y esto va a estar generando muchos cambios en la estructura del gobierno, cambios en la estructura económica del país. Así que vamos a estar viendo cuáles son estos cambios estructurales que vienen. La orden del día en todas partes del mundo es que empiezan lo que llaman la austeridad. Y no me sorprendería que el 2014 empiece a afectar al pueblo de Panamá de esta manera. Así que todo comienza después, el 2014, después que se haya roto quizás lazos con países de los cuales antes era socio con Panamá. Muy bien, aquí tenemos lo que yo llamo la trilogía. La trilogía lo que hace es añadir un poquito más de información a la dinámica que yo expliqué. Entonces aquí lo que tenemos es el 9 de espada, la sota o el paje de copas. Tenemos el 6 de oro. Y aquí lo que nos está hablando es de una independencia, cuando uno rompe con aquello que uno dependía. Así que podemos estar hablando de exportaciones, importaciones de países socios. Así que de algún modo u otro, aparentemente Panamá rompe lazos diplomáticos, podríamos decir, o económicos, como usted lo quiera ver, entender, de acuerdo a cómo se manifieste, con algún país socio. Vamos a ponerlo así. Hay una ruptura y esto viene generando mucha confusión, hay mucho secreto también, hay mucho secreto, mucha confusión. Y esto es lo que genera ese miedo, esa angustia, ese sentimiento de abatimiento que se apodera del pueblo panameño. Tal parece que aquí hay muchas cosas, como dicen por ahí, hay gato encerrado durante el 2014 en la política y en la economía del país de Panamá, que de algún modo u otro va a desacelerar la economía, las situaciones políticas, rupturas entre países socios, diplomáticos, relaciones diplomáticas, cosas así, prevalecen durante el 2014. Note que aquí sale la carta del sacerdote y sale al revés. Aquí nuevamente nos está enfatizando esa independencia, una ruptura, una separación.
Así que el 2014 está muy marcado para Panamá con esto. Así que empieza, a tal parece que el pueblo panameño o el gobierno panameño ha estado soñando con una idea de romper lazos con algo, con alguien, con lo que sea. Y finalmente en el 2014 se da. Tal parece que ya el acondicionamiento ya está. El pueblo está decidido. Ese proceso de sanación, ese proceso catártico, como se pueda llamar, de aceptación, ya está ahí. Y se está preparando, como dicen en Puerto Rico, la cama para que entonces ocurra esta separación, ya sea ruptura diplomática, de lazos económicos con algún país, socio, como se quiera, ustedes lo quieran llamar. La carta, aquí sale el rey el caballero de espada, nuevamente representando Acuario, Urano. Está hablando de mucha inconformidad, de situaciones en las cuales uno se lanza de forma abrupta, de forma hasta quizás irracional en tomar acción, tomar cartas en el asunto, nuevos proyectos, nuevas cosas que se hacen con el propósito de resolver este problema que se ve, se proyecta que está estancando al pueblo panameño, que no está resolviendo nada. Por lo tanto, las cartas lo que están hablando es que para Panamá el 2014, la palabra ruptura, independencia, se enfatiza mucho. Vamos a ver con qué se quieren, de qué se quieren liberar, de qué quieren romper cadenas, con quién quieren romper cadenas. Hay 5 países envueltos, no solamente 5 países, van a haber 5 figuras, podríamos decir, públicas, que van a hacer las noticias durante el 2014, y tiene que ser a nivel mundial, por lo más probable, o a nivel de nacional o latinoamericano, porque las cartas están hablando de 5 personas que o están influyendo en esta toma de decisiones, o 5 países que están envueltas, estrechamente relacionados con esta dinámica durante el 2014 para Panamá. ¿Ok? Espero que la pasen muy bien. Me gustaría escuchar que ustedes me expliquen cuál es la dinámica que se ha estado desenvolviendo ya para marzo, julio y ya diciembre. Hasta la próxima.